el empresario más brutal de la historia. Hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo video aquí en nuestro canal Club Millonario. Hoy les contaremos la historia de Cornelius Vanderbilt, quien ha sido definido como uno de los mayores empresarios de la historia. Cornelius Vanderbilt ha sido descrito como un bruto analfabeto con un temperamento difícil, que era odiado o temido por la mayoría de las personas que conocía, y sin embargo también es uno de los hombres más ricos de la historia, un magnate de negocios increíblemente astuto que alguna vez fue el hombre más rico del mundo. De hecho, cuando murió supuestamente tenía más dinero que el que se tenía en todo el tesoro de los Estados Unidos en ese momento. Verás, antes de Rockefeller o Henry Ford estaba Cornelius Vanderbilt, quien ha sido llamado el varón ladrón original, término para los industrialistas exitosos que acumularon fortunas gigantescas a través de prácticas empresariales extremadamente despiadadas. La historia de Cornelius es una de las mayores historias de éxito desde la pobreza hasta la riqueza que hay. Los ancestros de Cornelius habían llegado originalmente a América como sirvientes, por lo que el ascenso de Cornelius desde la nada hasta una riqueza y poder inimaginables es verdaderamente fascinante. Ahora retrocedamos en el tiempo hasta principios de los años 1800 y veamos dónde todo comenzó. A la edad de solo 11 años, Cornelius abandonó la escuela y fue a trabajar en el ferry de su padre en el puerto de Nueva York, que transportaba mercancías por el río. Después de aprender el oficio, Cornelius quería comenzar su propio negocio haciendo lo mismo, lo que significaba que necesitaba un barco. Su madre era una granjera y aunque no tenía mucho dinero, tenía algunos ahorros que acordó prestarle a su hijo, $100 para ser exactos, lo que sería suficiente para que él comprara su propio pequeño velero. Sin embargo, había una condición. Para que Cornelius obtuviera el préstamo de su madre, tenía que limpiar un campo extremadamente rocoso para que ella pudiera cultivarlo. Cornelius siempre había tenido una ética de trabajo extremadamente fuerte, así que inmediatamente aceptó. Pero pronto quedó claro que retirar tantas rocas del campo llevaría demasiado tiempo, así que logró convencer a otros niños locales para que lo ayudaran con el trabajo, y a cambio les prometió que tendrían paseos gratis en su nuevo barco. Juntos limpiaron el campo, así que su madre le dio el préstamo de $100 y Cornelius compró su primer barco a la edad de solo 16 años. Luego Cornelius comenzó a transportar carga y pasajeros entre Staten Island y Manhattan. Por supuesto, había mucha competencia de otros propietarios de barcos que hacían lo mismo, pero la estrategia de Vanderbilt era ofrecer las tarifas más baratas del mercado. Rápidamente ganó una reputación por sus servicios de ferry confiables y asequibles, y aquí está la parte crucial. Después de devolver a su madre el préstamo, reinvertía todas las ganancias obtenidas en el negocio. Esto significaba que pronto pudo comprar otro barco, y luego otro barco, y luego otro barco. Esto es básicamente el plan de éxito capitalista. Realmente no es muy diferente a cómo Jeff Bezos construyó Amazon. Al principio vives frugalmente tú mismo y reinviertes todas las ganancias del negocio en más crecimiento. Y haces esto una y otra vez para construir tu imperio. Y debido a que Cornelius trabajó tan incansablemente duro, no pasó mucho tiempo antes de que tuviera una flota completa de barcos transportando personas y bienes a través de una variedad de rutas diferentes. Y la gente comenzó a apodarlo el Comodoro. Pero luego Cornelius obtuvo una gran oportunidad con la guerra de 1812 entre Estados Unidos y Gran Bretaña, cuando el gobierno estadounidense le dio un contrato lucrativo para transportar soldados en sus barcos. De alguna manera, a pesar de trabajar tantas horas, a los 19 años Cornelius encontró tiempo para casarse con su prima y más tarde tuvo 13 hijos con ella. Sin embargo, no encontró tiempo para ser un buen esposo o padre. Hay muchos informes de que Cornelius los descuidó y tuvo una vida familiar muy infeliz. De hecho, en un momento dado, incluso tuvo a su esposa brevemente internada en un asilo de locos, y unos años más tarde también ingresó a uno de sus hijos a un asilo de locos simplemente porque tenía ataques epilépticos, que Cornelius consideraba una señal de debilidad y trastorno mental. Pero volviendo al lado empresarial, el comercio estaba en auge, y a finales de la década de 1820, Cornelius había identificado cómo llevar su negocio a otro nivel: los barcos de vapor. Sabía que la tecnología del barco de vapor era mucho más eficiente que los barcos que había estado utilizando, por lo que comenzó a invertir fuertemente en la compra de barcos de vapor, y una vez más utilizó las mismas tácticas que había utilizado con sus veleros. Inicialmente, reducir los precios más que cualquier competidor para que tuviera los precios más bajos y robar a todos sus clientes. En un momento incluso comenzó a ofrecer algunos viajes en barco gratis. Para Cornelius no importaba si perdía dinero en cada viaje, porque su lógica era simple: siempre y cuando tuviera más dinero que sus competidores, podía rápidamente arruinarlos al tomar a todos sus clientes, y una vez que estuvieran fuera del negocio, aumentaría sus propios precios a niveles más sostenibles. Estas tácticas despiadadas de hecho arruinaron a varios propietarios de negocios, pero en muchos casos Cornelius simplemente compraba sus negocios a un precio reducido una vez que los dueños de los barcos se daban cuenta de que no podían competir con los precios de Cornelius.
También había algunas compañías de barcos de vapor más grandes que simplemente le pagaban a Cornelius una suma de dinero para que dejara el área y no compitiera en las mismas rutas comerciales. Por ejemplo, cuando Cornelius comenzó a operar en el río Hudson, una compañía llamada la Asociación de Barcos de Vapor, que también operaba allí, le pagó $100,000 para que dejara de operar sus barcos en su territorio. Para ellos era más barato pagarle a Cornelius que tratar de competir con sus precios bajos. Por supuesto, cada vez que Cornelius obtenía un gran pago como este o compraba a un competidor a un precio con descuento, su propia flota simplemente se hacía más grande y así aumentaba aún más su poder y riqueza. Para Cornelius, hacer dinero era un juego, y estaba decidido a ganar. Sin embargo, incluso cuando la riqueza de Cornelius crecía, siempre sería considerado un forastero por la élite adinerada. Su falta de educación escolar no ayudaba allí tampoco, ya que Cornelius luchaba por escribir correctamente, y la forma en que se veía y hablaba ciertamente no era como la mayoría de la clase alta. Pero Cornelius usó sus orígenes de clase trabajadora a su favor. Anunciaba sus barcos como la línea del pueblo, barcos asequibles para personas normales y corrientes. Pero Cornelius nunca estuvo contento con lo que tenía, y en 1949 identificó su próxima gran fuente de dinero: la fiebre del oro en California. Ahora, quizás hayas oído la estadística de que las personas que más se enriquecieron durante la fiebre del oro eran a menudo las personas que vendían las picas, no las personas que buscaban oro, ya que había tantas personas haciendo eso. Pero si quieres saber quiénes se enriquecieron más de todos gracias a la fiebre del oro, fueron aquellos que transportaban a las personas para llegar allí. Verás, después de que se descubriera oro en California, literalmente cientos de miles de personas viajaron allí con la esperanza de enriquecerse, la mayor migración masiva en la historia de Estados Unidos. Pero California aún no estaba conectada al resto del país por ferrocarril, y Cornelius quería aprovechar esto, así que inmediatamente comenzó a ofrecer viajes en barco a California. Por supuesto, varias personas más también lo hicieron, pero donde Cornelius se diferenció es que encontró una nueva ruta a California a través de Nicaragua, que era unos 600 kilómetros más corta que la ruta a través de Panamá que todos los demás estaban usando. Llegó a un acuerdo exclusivo con el gobierno de Nicaragua, y como resultado los viajes de Cornelius eran más rápidos y más baratos que la competencia, y por lo tanto atrajo a muchos más clientes. A medida que cada vez más personas acudían a la fiebre del oro, era Cornelius quien se estaba lucrando en cada viaje. Pero en 1853, Cornelius hizo algo que prácticamente nunca había hecho antes. Se tomó unas vacaciones. Estaba a punto de cumplir 60 años y había estado trabajando prácticamente sin parar desde que era un niño. Así que decidió finalmente tener un descanso adecuado y compró un yate gigantesco para hacer una gira por Europa con su familia. Y de inmediato todo salió mal. Había dejado la gestión de su nuevo negocio de transporte en Nicaragua a dos hombres llamados Morgan y Garrison, que eran socios en el negocio, pero terminaron traicionándolo y haciendo un acuerdo turbio con el nuevo presidente de Nicaragua, un hombre llamado William Walker, quien había tomado el control del país por la fuerza. El trato básicamente significaba que los derechos exclusivos de Cornelius para operar sus barcos en todo el país serían otorgados solo a Morgan y Garrison en su lugar. Cuando Cornelius se enteró, les envió una de las cartas más cortas y ominosas que haya existido. Caballeros, han intentado engañarme. No los demandaré porque la ley es demasiado lenta. Los arruinaré. Sinceramente suyo, Cornelius Vanderbilt. Y eso es exactamente lo que hizo. Cornelius inmediatamente estableció otra compañía de tránsito cercana y usó su truco clásico de ofrecer precios ridículamente bajos para robar clientes. Luego se negó a transportar pasajeros hacia o desde Nicaragua para crear un bloqueo del país. También convenció a los países cercanos de que no reconocieran el nuevo gobierno de Walker, y finalmente ayudó a iniciar una guerra para derrocar por completo el nuevo gobierno en Nicaragua. Básicamente, como había afirmado Cornelius en su carta, había arruinado por completo a aquellos que se le habían opuesto. En cuanto a su vida privada, el primer matrimonio de Cornelius fue con su prima Sofía, pero al estar ella muerta, un año después se casó con otra de sus primas llamada Frank. Y mira, sé que casarse con tu prima era más común en aquel entonces, pero aún así el tipo había estado por todo el mundo y sin embargo ambas de sus esposas eran sus primas. Entonces la vida personal de Cornelius seguía siendo tan extraña como siempre, pero en cuanto a los negocios apenas estaba empezando. Cornelius siempre estaba pensando en el futuro, y al igual que antes había identificado los barcos de vapor como la próxima tecnología revolucionaria. Ahora estaba mirando los ferrocarriles. Se dio cuenta de que cada vez más envíos se estaban realizando no por barco sino por tren, y por lo tanto, si quería seguir dominando el transporte, era ahí donde tenía que enfocarse. Entonces comenzó a vender su flota de barcos y en su lugar comenzó a invertir en ferrocarriles. Hasta que Cornelius se involucró en el negocio ferroviario, había una enorme cantidad de diferentes servicios ferroviarios que eran propiedad de manera independiente. Pero Cornelius comenzó a conectar ferrocarriles entre diferentes regiones y a construir una red interconectada.
Quería consolidar todos estos diferentes ferrocarriles en un solo imperio ferroviario gigante, y al hacer esto comenzó a construir un monopolio en el transporte ferroviario. Por supuesto, como siempre, Cornelius reinvertía la mayoría de las ganancias para comprar aún más ferrocarriles y expandirse aún más rápido. Antes de mucho tiempo había construido el ferrocarril más grande del mundo. Ahora, en sus últimos años de vida, Cornelius comenzó a desviar una parte de su enorme riqueza hacia la filantropía. Por ejemplo, estableció la Universidad Vanderbilt por $1 millón, que en ese momento fue la donación caritativa más grande en la historia de Estados Unidos. Pero alrededor de esta época, Cornelius se enfermó cada vez más y quedó en cama. A pesar de su estado debilitado, seguía siendo agresivo y fogoso como era habitual. Por ejemplo, cuando vio a miembros de los medios de comunicación fuera de su casa para informar sobre su enfermedad, tuvo que ser físicamente restringido después de salir para atacarlos. Pero después de muchos meses luchando contra su enfermedad, murió en 1877 a los 82 años. The New York Times anunció su muerte, declarando que la causa inmediata de su muerte fue el agotamiento causado por una larga lucha contra una complicación de trastornos crónicos. En el momento de su muerte, su fortuna valía alrededor de $100 millones, pero ajustando por inflación, ese hoy sería alrededor de 200 billones. Por lo tanto, Cornelius Vanderbilt fue un hombre polarizador, odiado por muchos pero normalmente muy respetado. Incluso sus enemigos tendrían que admitir que mejoró y expandió drásticamente el transporte, primero a través de veleros, luego barcos de vapor y eventualmente ferrocarriles, y en el proceso ayudó a conectar diferentes partes del país, permitiendo un transporte mucho más fácil de personas y bienes y a precios asequibles. En muchos sentidos moldeó la economía estadounidense más que cualquier otro empresario antes que él. Es bastante asombroso que convirtiera ese préstamo inicial de $100 de su madre en una fortuna que muy pocas personas en la historia igualarían. Esperamos que les haya gustado la historia de este increíble empresario y que algunos de ustedes la tomen como inspiración. Si les ha resultado interesante, no olviden dejar su me gusta y compartir el video. Esto es Club Millonario y los saludamos hasta el siguiente video. Adiós.